Bueno, pues ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más desde Puerta del Cielo en Clavería. Estamos siguiendo con nuestro discipulado. La clase pasada estábamos hablando de la fe y bueno, pues vamos a continuar todavía el día de hoy viendo esta fe, que es el poder que actúa en nosotros. Veíamos que tiene 6 características. La primera de ellas es de que es segura, en el sentido de que se llega a la seguridad después de tener una discusión, por lo cual esta seguridad viene de una convicción interna de que lo que estamos creyendo, de lo que estamos diciendo, es cierto. También se aferra, en el sentido de cuando se abraza a una persona, entonces nosotros abrazamos estas promesas para poder llenarnos de ellas, para poder hacerlas propias, para tenerlas cerca de nosotros. También veíamos que se confiesa. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, está en el sentido de que está sincronizado con nosotros. Con nosotros estamos sincronizados con las promesas, como lo querramos ver. Y entonces vamos a confesar cuál es, no la situación presente en la que estamos, sino la situación en la cual queremos estar. No es nada más un asentamiento mental, sino es una convicción en realidad. Bueno, también vemos que se declara con claridad. Esta declaración se refiere precisamente a la manifestación hablada, escrita, de la creencia que tenemos, de la fe que se manifiesta en nuestra vida, se manifiesta en nuestro diario andar, en la forma en la cual vivimos cada uno de nuestros días. Y bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Vamos a continuar. El siguiente punto, la siguiente característica es de que evoca, hablando como de un recuerdo. Quiere decir que cuando estamos hablando debemos estar recordando cuáles son estas promesas, cuáles son estas palabras que nos están permitiendo llevar una vida diferente, nos están permitiendo caminar en esa fe, en esa dimensión más alta que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues esto lo que nos está llamando, pues es evidentemente a recordar, a memorizar los pasajes que nos están hablando, que Dios tiene en su palabra, para que entonces continuamente los estemos evocando, los estemos recordando y podamos hacer que esa realidad sea pues en nuestras vidas. También anhela, en el sentido de que cuál es el anhelo o cuál es el deseo, qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres para los tuyos, para qué te levantas cada día, qué es lo que estás buscando. Cuando nos levantamos cada día, pues muchas veces lo hacemos mecánicamente, pues sonó el despertador, lo hacemos, empezamos a hacer nuestras actividades y así llegamos hasta el final del día. Pero esa no es la idea. La idea es de que tengamos una mente, una idea en nuestra mente para que podamos entonces estar todo el tiempo anhelando esas promesas, esa manera en que Dios quiere que vivamos y que estemos llevando cada uno de nuestros días. Es estirarse uno mismo. Pasamos de una posición de comodidad a una posición de vulnerabilidad. Una posición en la cual estamos pues buscando, estamos provocando que vengan esas promesas a nuestras vidas. Si nos quedamos encerrados en nuestra burbuja, pues pocas oportunidades tenemos de tener un cambio en nuestra vida, ¿no? Es como el que quiere tener un cambio en su vida, pero sigue haciendo lo mismo todos los días. Pues así es difícil. Si quieres que los resultados sean diferentes, pues tienes que empezar a hacer las cosas distintas. Tal vez las mismas, pero con un sentido diferente, con un enfoque distinto. Entonces, ¿cuál es el anhelo de tu vida? ¿Para qué te levantas cada día? En el pasaje de Hebreos 11, pues se mencionan personas que son héroes de la fe, así los consideramos,
y dice la palabra que Dios no se avergüenza de ser su Dios. Bueno, si eso lo dice de algunos, entonces quiere decir que también hay otros de los cuales sí se avergüenza. Entonces ahí valdría la pena pues hacer una pregunta por ahí, y Dios estará contento de que yo sea su hijo, o dice, híjole, este cuate que ni se acerque. Entonces Dios nos acepta a todos, pero tenemos que vivir en una dimensión de acuerdo al llamado que tiene para nuestra vida. La fe también activa este poder que está en nosotros. Muchas veces hemos escuchado que existe este poder y sin embargo no lo vemos, ¿no? Vemos que hay personas que llevan una vida diferente a la nuestra, que han cambiado radicalmente de su forma de vivir. Y uno se pregunta, ¿y por qué no conmigo? Bueno, ahí habría que ver cómo andamos en nuestra fe. Hay un pasaje que voy a leer que está en Marcos 4, del 35 al 41, y que nos va a ilustrar sobre este punto. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y realmente sí debió haber sido algo muy impresionante para ellos ver que el Señor reprendía al mar y al viento y se hizo gran bonanza, se hizo la calma. Qué impresionante. Pero ese mismo poder que tiene Dios, que tiene el Señor Jesucristo, lo tenemos nosotros también, siempre y cuando creamos. Ahora, también no se trata de estar provocando tormentas, nada más porque sí, para demostrar que bueno soy. Pero si hay un propósito específico para eso, por supuesto que sí, yo tengo testimonios de que se han cambiado las condiciones del clima. Por supuesto que sí. Pero volviendo a la historia, ¿qué dijo Jesús a los discípulos cuando se inicia la travesía? Les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, si el Señor dijo que iban a pasar al otro lado, ¿por qué dudaron de lo que iba a ocurrir? A lo mejor todavía tenían poquito tiempo de andar con el Señor y todavía no lo conocían lo suficiente. Pero nosotros muchas veces ya tenemos mucho tiempo, tenemos años de andar en los caminos del Señor y todavía dudamos cuando Dios nos dice que hagamos algo. ¿Qué hacía Jesús cuando llegó la tormenta? Estaba dormido. Él se fue en la parte de atrás, encontró un lugarcito y se quedó dormido, estaba cansado. Pero lo más importante, tenía una paz tal que le permitió estar dormido en medio de esa tormenta que tenía aterrorizados a los discípulos. ¿Que no la sintió? Pues no, pues él estaba dormido, él tenía la confianza en lo que había dicho. Él dijo, vamos del otro lado, y él estaba seguro que iban a llegar del otro lado. El Señor tenía confianza en sus discípulos, pero los discípulos no tenían confianza en el Señor. Entonces a veces nos comportamos de esta manera. ¿Qué le sugiere esto? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te hace pensar? Que realmente tienes esa confianza, esa seguridad de que vas a pasar al otro lado, o recibe la instrucción así como con cierto temor de que pues, vamos a hacer lo posible, pero si no se puede, pues no se pudo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo despertaron? Bueno, pues vio cuál era el problema, por qué estaban asustados, y entonces confronta a la tormenta. No le da la vuelta, ni se hace uno con los discípulos y se ponen entre todos ahí atemorizados a ver
si pueden pasar del otro lado. Él enfrenta el problema, enfrenta la tormenta, la reprende y la tormenta le obedece, le hace caso. Pero sin embargo, si bien reprendió a la tormenta, al viento, a la lluvia, al mar, cuando habla con los discípulos, no lo reprende. Lo único que les dice es, ¿por qué tienen miedo? Eso es lo único que les dice, es lo único que podríamos decir que es un reclamo, es eso. ¿Por qué tienen miedo? No les preguntó por qué me despertaron, eso no importaba. Pero ¿por qué tenían miedo si el Señor ya les había dicho que iban a pasar al otro lado? El Señor se encargó de calmar la tormenta visible, lo que todos podían percibir. Pero ¿qué tal de la tormenta que traían los discípulos dentro de ellos mismos? Esa, el Señor Jesús no la puede calmar, porque esa la tenemos que calmar cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tormenta que te está inquietando en este momento? Pues esa tormenta tenemos que enfrentarla. Tenemos que enfrentarla para que entonces podamos salir victoriosos de esa situación. No es algo que nada más le damos la vuelta o que evitemos pensar en ella y entonces va a desaparecer. No, es algo que tenemos que enfrentar, porque cada quien va a enfrentar sus propias tormentas. Jesús era capaz de controlar los elementos, de controlar a los demonios, pero sin embargo no controlaba a sus discípulos. Y de la misma manera a nosotros no nos controla, nosotros somos libres, nosotros tenemos la libertad para actuar como mejor nos parezca. Él simplemente nos recomienda: obedece mis palabras, obedece mis mandatos. Pero si no lo quieres hacer, es tu decisión. Realmente el Señor no va a controlar a nadie. No es así. No es la forma en la que el Señor nos trata. Entonces, cuando les pregunta cómo no tienen fe, entonces Él lo que le estaba diciendo es de que ellos tenían la capacidad total de tener fe, de confiar, de manifestar en sus propias vidas lo que decían creer. Porque muchas veces nos pasa esto: decimos creer una cosa, pero en nuestros actos, en nuestras palabras, vamos totalmente en contra de eso. Entonces, cuando el Señor les dice, ¿cómo no tienen fe?, pues les está diciendo, pues si tienen todos los elementos para hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué no están creyendo? Ellos, en lugar de creer, decidieron dudar, decidieron tener miedo. Y nosotros también tenemos la capacidad de elegir lo que vamos a hacer en un momento determinado. En ese momento en que las cosas parecen ir mal, pero si tenemos la promesa, si tenemos la confianza, vamos a pasar del otro lado del lago. No importa qué lago sea, vamos a pasar del otro lado, porque tenemos esa decisión en nuestras manos y Dios nos respalda para que podamos creer lo que Él nos ha prometido. Dios nos hace responsables en los asuntos de fe, en los asuntos de confianza. En su sabiduría, Él ha decidido que cada quien es libre de responder. Es responsable, es libre y tiene la libertad para hacerlo. Así le ha placido que sea y así es como funciona. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de decidir, esa capacidad de confiar o esa capacidad de dudar, de tener temor. Si nosotros nos ponemos a buscar en una concordancia de la Biblia todas las veces que aparecen no temas, pues vamos a ver que en todas ellas
pues las personas a las cuales se le están dirigiendo estas palabras ciertamente tenían un motivo para temer, porque estaban enfrentando algo desconocido, algo que pues no estaban preparados. Cada vez que se aparece el Señor a alguien, le dice no temas. Cada vez que se aparece un ángel, le dice no temas. Cada vez que hay una situación de peligro, lo primero que dice el Señor es no temas. Porque si una persona tiene temor, no puede funcionar. Las cosas no funcionan en una persona que es presa del temor. El otro día platicábamos acerca de las técnicas, ¿no? De una persona que se está ahogando. Bueno, una persona que se está ahogando no puedes llegar directamente a tratar de ayudarla, porque lo único que va a pasar es de que te va a ahogar a ti también. Entonces por eso los salvavidas pues llevan una tablita, llevan un salvavidas precisamente para arrojarlo cuando están cerca, para que se aferren, para que todo ese nervio que tienen sea para detener esa tablita y puedan flotar. Y cuando ya están calmados, cuando ya están más seguros, entonces ya los pueden llevar a un lugar seguro. Pero mientras tanto no se puede así, no se puede hacer de esa otra forma. Entonces, cuando una persona tiene miedo, pues lo primero que necesitamos es que no tenga miedo, que no tema. Porque entonces se aclara su mente y ya puede seguirse el consejo de Dios. Y nosotros, bueno, también podemos tener este dominio sobre el temor. A veces no es fácil, pero tenemos la capacidad para hacerlo. Mientras más lo ejercitemos, pues mejor nos va a salir. Definitivamente, como todo. Dice Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, la palabra aquí que se utiliza es fobia, phobos, que significa alarma, consternación, tener temor, tener terror, de donde vienen pues todas las fobias que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, es esta raíz griega. Y Pablo asocia el temor con este espíritu de esclavitud. Una persona que está atemorizada es una persona que está en esclavitud. O lo vemos al revés, una persona que está en esclavitud es una persona que está atemorizada. Si no tuviera miedo, pues no estaría esclavizada, ¿no? Así de sencilla está la cosa. Dice que no hemos recibido ese espíritu, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, que aquí se le llama el espíritu de adopción, el cual nos lleva a tener la confianza para clamar Abba Padre. Abba Padre es un término cariñoso, familiar, que todavía si tenemos la oportunidad de ir a la región de Palestina, todavía los niños a su padre le llaman Abba. Entonces es como decir papá. O sea, esa lejanía que tenían pues los discípulos de Dios, que lo veían lejano, terrible, castigador, pues el Señor les enseña a que le pueden llamar Abba. Y esto mismo se lo está recordando Pablo a los discípulos, que se puede clamar Abba Padre, sabiendo que no vamos a ser echados a un lado, sino que vamos a recibir la atención de nuestro Padre Celestial, porque somos ya incluidos en la familia de Dios. Dice la segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la palabra que se utiliza es deilia, que significa timidez o temor. Ese espíritu de timidez, ese espíritu de temor, no es lo que Dios nos ha dado. Al contrario, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí es curioso cómo estos tres dones están asociados en este versículo. Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Timoteo era uno de sus discípulos, uno quizá de los más cercanos que haya tenido, y era un muchacho joven que tenía algunos problemas de carácter. Entonces, si leemos las cartas de Timoteo,
pues en todas ellas le está recordando todo esto. Y vemos también que cuando Pablo escribe a las iglesias, también les recomienda, oigan, Timoteo va para allá, trátenmelo bien, cuídenlo, porque sí sabe, es un buen muchacho, pero a veces como que le da un poquito de miedo. Entonces le está diciendo a Timoteo que él no tiene ese espíritu, no tiene por qué sentirse atemorizado, porque tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a proporcionar poder, amor y dominio propio. Y todo es cuestión de ¿qué? Pues de creer, es una cuestión de fe. Si lo crees, así es. Si no lo crees, pues entonces no se va a dar en tu vida. Y eso no quiere decir que la Escritura esté mal, quiere decir simplemente que no estamos creyendo lo que Dios nos está diciendo. Podemos entonces en cualquier momento decidir si vamos a creer o si vamos a tener temor. Regresando al relato que estábamos viendo en Marcos, Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Entonces, eso nos lo está diciendo a cada uno de nosotros el día de hoy. Pasemos al otro lado. Porque Dios no nos quiere dejarnos en la orilla antes de cruzar. Y menos todavía va a querer que nos quedemos a la mitad, que nos atrape la tormenta y que ahí quedemos ahogados. El mismo Señor Jesús no tenía ningún temor de morir en esa ocasión. ¿Por qué? Pues porque Él sabía cuál iba a ser su fin. Y su fin no era morir ahogado. Entonces Él no se iba a ahogar en esa barca. Y si Él no se iba a ahogar, ninguno de los que iban con Él se iban a ahogar. El día de hoy estamos delante de un lago, en sentido figurado. Y Dios nos está diciendo, pasemos al otro lado. Importante, lo está diciendo en plural, pasemos. O sea, no pásale, sino que pasemos al otro lado. Él está con nosotros. Él está a un ladito, está cerca de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, nada más es cuestión de que le podamos creer. Y en el momento de duda, cuando estemos viendo ahí que hay una tormenta, algo que nos está atemorizando, bueno, pues Jesús te pregunta también a ti, ¿puedes creer? ¿Crees esto? ¿Puedes creer que vas a pasar del otro lado? ¿Tienes la confianza suficiente en mí como para que puedas creer que vas a cruzar del otro lado? ¿O no? ¿O la fe todavía escasea? Jesús siempre nos desafía a creer, nos desafía a que nos esforcemos, a que pasemos del otro lado. Jesús nos quiere sacar de nuestra burbujita, de nuestro círculo de comodidad y llevarnos a cosas mejores, porque las cosas mejores normalmente están fuera de nuestro círculo de comodidad. Si estamos ahí sentaditos, quietecitos, no va a pasar nada. Ciertamente los riesgos se minimizan, pero también las oportunidades para poder crecer. El Señor Jesús espera en todo momento que aceptemos las promesas que están en la palabra. ¿Cuántas promesas hay en la palabra? Hay un montón. Hay incluso por ahí una Biblia, que es la Biblia de las promesas, que tiene sombreado todo aquello que suena como promesa, y pues la mitad de la Biblia está sombreada. Entonces tiene un montón de promesas. Y todas se hacen realidad en el momento que lo creemos. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para que podamos creer, para que podamos tener la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Porque las promesas ahí están, y las promesas no se escribieron pues para que sean una letra muerta, sino para que sean de aquellos que las leemos, que nos aferramos, que nos apropiamos, que las anhelamos. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Todavía nos queda material para otra clase, pero yo creo que aquí podemos hacer un alto
para que podamos tener de tarea examinar en qué lago nos encontramos. Y recordemos que Dios nos ha dicho que pasemos al otro lado. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por esta palabra, Señor, por esta lección, en la cual, Señor, nos recuerdas que tú quieres que estemos del otro lado, Señor. Nos desafías a que podamos tomar tu palabra como buena, como verdadera para nuestra vida, y que podamos, Señor, ir de tu mano, ir en la misma barca y crucemos este lago por el cual nos encontramos. Ya sea que estemos empezando la travesía, ya sea que estemos a la mitad, ya sea que estemos en calma, o ya sea que la tormenta se esté levantando, Padre, confiamos en ti. Tenemos la seguridad de que vamos a pasar del otro lado, porque tú vienes en la barca con nosotros. Y si tú nos los has prometido, es porque así va a ser. Te doy muchas gracias, Padre, por esta lección. Te pido, Padre, que toque los corazones de todos, Señor, los que vean este video, para que puedan, Señor, ser fortalecidos por tu Espíritu, por ese Espíritu que nos das de poder, de amor y de dominio propio. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ver este video, y pues nos vemos, el domingo tenemos nuestra reunión, y nos vemos de todos modos la próxima semana. Hasta luego, bendiciones.